Buenos días, agradezco la invitación de la Sociedad de Hipertensión a participar en este importante evento. Vamos a hablar sobre ecocardiografía, no sé si me ayudan para que salga la... Muy bien, vamos a hablar en los siguientes minutos sobre ecocardiografía. Como saben ustedes, pues la sociedad está celebrando 25 años y pienso que la mejor forma de celebrarlo sería con la danza peruana, ¿no? El Perú tiene una gran riqueza cultural, dentro de ellas la danza, pero si pretendemos bailar como estos danzantes o ver pasar a estas bellas damas en Puno, lo que hay que tener es una buena salud cardiovascular. Y la hipertensión es una de las amenazas más importantes contra la salud cardiovascular. Y vamos a ver qué aporta la ecocardiografía para la evaluación de las consecuencias que la hipertensión tiene sobre el corazón. Este es el Hospital Hipólito Unanue, la tecnología que manejamos ahora, un eco portátil, un SAOT y el equipo top 3D, bueno, que ya está un poco viejito. Y también estamos haciendo ahora procedimientos de hemodinamia asistidos con ecografía transesofágica tridimensional. Como es sabido, las muertes de causa cardiovascular están en un ascenso constante, muy lejos sobre otras condiciones también muy prevalentes como las infecciosas o como el cáncer, y muy relacionado a la muerte cardiovascular está la hipertensión. Las cifras están en un ascenso constante, pero preocupa mucho que en los países pobres y los de América Latina el ascenso es constante. Preocupa que cada vez más mujeres tienen hipertensión, a diferencia de los países desarrollados en donde vean que la prevalencia como que está bajando. Y no solamente la prevalencia también tiene que ver con la mortalidad tanto de causas cerebrovasculares como coronarias. Nuestro país está en una prevalencia comparable con otras realidades económicas que quisiéramos ser como Canadá o como Australia, pero nos parecemos solamente en las muertes de causa cardiovascular. Y desafortunadamente, si la enfermedad no mata, también crea discapacidad, y la hipertensión es de 20 la primera causa relacionada a discapacidad. Me equivoqué de flecha. ¿Cómo puede verse en este gráfico? Nuestro país no es ajeno a este problema. Los estudios Tornasol 1 y 2 mostramos que es un problema que está en un constante ascenso y nos plantea también una tarea pendiente que es mejorar las cifras de conocimiento, tratamiento, control y que los pacientes que están adecuadamente controlados sean pues el 100%, pero todavía estamos lejos de ello. Y esto porque de 25 primeras causas de mortalidad en el MINSA, vean ustedes que en el primer tercio están las enfermedades relacionadas con la hipertensión, es decir, accidentes vasculares cerebrales, accidentes coronarios y la hipertensión per se. Yo siempre pongo casos de el día a día porque es lo que vemos en nuestra práctica diaria. Este es el caso de una dama de 32 años con antecedente familiar de hipertensión y de diabetes. Tuvo un niño, en el embarazo tuvo preeclampsia, posteriormente se le diagnostica hipertensión y sucede lo que pasa siempre, tratamiento irregular hasta solamente 6 meses. A los 3 años cursa con disnea, va a una consulta ambulatoria, se le encuentra hipertensión, índice más incrementado, un mapa con predominio nocturno, la glicemia lamentablemente ya en rango de diabetes, ya está perdiendo proteínas por la orina, un electrocardiograma con repolarización atípica, se hace una prueba de esfuerzo negativa para isquemia y este es el ecocardiograma. Podemos ver rápidamente que hay un engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo, pero el movimiento, el engrosamiento, la sincronía todavía están bien. Y algo que tenemos que tener muy en cuenta, la aurícula izquierda todavía parece estar dentro de dimensiones, forma y función normal. La masa ventricular izquierda está incrementada, hay una hipertrofia concéntrica,
la fracción de eyección, que a veces es lo que más nos pregunta, ¿cómo está la fracción de eyección? ¿Está bien? Sí, está bien, pero está bien en un corazón que ya tiene hipertrofia concéntrica, que no es igual si no la tuviese. Los patrones de llenado para 32 años como que ya está cerca de una disfunción tipo 1. Pero, ¿qué más nos da la ecocardiografía? Antes pregunté por los pacientes que están en riesgo de desarrollar fibrilación auricular y cada vez hay más publicaciones sobre el estudio de la morfología y la función de la aurícula izquierda. Esto debe hacerse promedio en 2 vistas, 4 y 2 cámaras. Nosotros a veces lo hacemos en 4, 3 y 2. Y la curva de funcionamiento normal es la que vemos aquí, ¿no? Este es lo que sería la función de reservorio con la mitral cerrada, la aurícula crece, la mitral se abre, la aurícula envía la sangre hacia el ventrículo y la parte final le coincide con la onda P, que sería la función de bomba. Aunque esta paciente tiene hipertrofia concéntrica, todavía es predominantemente miocito, todavía no hay fibrosis, porque la función de la aurícula izquierda está completamente normal. Y vean ustedes que la curva de deformación es copia fiel que la curva de los volúmenes. Debo recordar mi gráfico que siempre pongo en estas charlas, el coquito de la cardiología. Nuestra paciente tenía un corazón probablemente antes de casarse normal y la hipertensión lo ha modificado a un remodelado concéntrico o hipertrofia concéntrica. Definitivamente, si no la tratamos adecuadamente, si no le empleamos fármacos que reviertan la hipertrofia, va a seguir toda la cascada que vamos a verla más adelante. El segundo caso es un paciente de 44 años, dislipidémico, fumador, empresario. No digo que vende autos porque van a pensar que es el amigo de los jueces, es docente. Evaluado por Disney y un dolor torácico atípico, es un paciente hipertenso con tratamiento irregular con el esquema que yo le he bautizado como el CSLO, que es tomar la pastilla cuando se le ocurre. Por eso es que no está controlado. Vean que ya tiene cuarto ruido, entonces problema serio. Y además un soplo sistólico en área mitral 1/6. Este es su ecocardiograma. Vean que si la pregunta de fracción de eyección está normal, pero lo que está antes del ventrículo, la aurícula izquierda ya remodeló, está dilatada. Si hacemos un cálculo de la masa ventricular izquierda, definitivamente está incrementada, tiene un grosor relativo de 0,5, o sea, está con remodelado concéntrico, la fracción de eyección sale normal. Pero cuando estudiamos los patrones de llenado, desde la forma que tiene la aurícula izquierda, aspecto esférico, venas pulmonares muy visibles, la orejuela ya está grande. Vean ustedes en 4, en 2 y en 3 camas la aurícula izquierda se ve grande. Ideal es hacer con estas vistas el promedio de los volúmenes y en base a eso hacer el juicio de si la aurícula funciona bien o no. Cuando estudiamos más en detalle, vean ustedes que el flujo diastólico mitral es sugestivo de una disfunción tipo 2. Porque cuando se hace la maniobra de Valsalva no varía y se hace más visible acá una muesca mesodiastólica, que es la onda L, que cualifica incremento de las presiones de llenado, por eso es que tiene disnea. Aparte de ello hay una insuficiencia mitral que es de grado leve. El mecanismo habría que ponerse a filosofar por qué puede ser. No parecía una válvula inflamatoria, no es un ventrículo que esté remodelado, probablemente por alguna condición en la base de la válvula, los músculos papilares. La vena pulmonar definitivamente va con difusión tipo 2, yendo ya a tipo 3, y las velocidades miocárdicas están muy bajas. Definitivamente este paciente está en una condición totalmente diferente que el primer caso que hemos presentado. ¿Qué más nos puede dar el ultrasonido? Las guías actualmente recomiendan que el ultrasonido carotidio debe centrarse en la búsqueda de placas y mucho más si estas son obstructivas. Definitivamente esa es la gran utilidad. La medida del espesor mío intimal como que ya está cuestionado, pero si hay placa y mucho más aún si la placa es obstructiva, anuncia problema. Este paciente se hizo cateterismo, tenía una lesión severa en la coronaria derecha.
se hizo una angioplastia y hoy día está bien, ya bajó de peso, no fuma y esperemos que cumpla 60 años. Entonces, ¿la enfermedad de nuestro paciente está avanzada o no está avanzada? Si vamos al gráfico de las bolitas, es un paciente que ya tiene hipertrofia, que ya remodeló aurícula izquierda, y lo que preguntaba, ¿no? O sea, ¿tendrá o no riesgo de desarrollar fibrilación auricular, que es una de las primeras complicaciones que vamos a ver? Pero por ahora no hablamos de ello, pero sí tiene enfermedad vascular asociada a la hipertensión y a los factores que tiene, fuma, estrés, etcétera, etcétera. Y el riesgo es que se rompe una placa ahí, definitivamente un infarto con una complicación funcional que si no lo mata, definitivamente lo va a dejar con discapacidad. Entonces vean ustedes de que no es igual la estrategia terapéutica para un paciente que solamente tiene hipertrofia concéntrica que para un paciente que ya remodeló aurícula y que ya tiene compromiso vascular. Ese es uno de los aportes que da la ecocardiografía, que nos permite ir estratificando al paciente en qué nivel de riesgo está y qué solución ofrecerle. Lamentablemente, a veces los problemas se complican. Este paciente ya desarrolló fibrilación auricular y entra a la emergencia con un accidente mayor, un accidente vascular cerebral. El corazón pues es muy diferente que los anteriores. Vean que ustedes que la aurícula está bastante dilatada, la hipertrofia concéntrica es mucho mayor. Si subimos a ver el cuello, acá hay una placa heterogénea con bordes irregulares que alguna vez se ha roto, pues es que se ha calcificado, y sea de la orejuela o algún fragmento de la placa que se desprendió, migró y no tuvo mejor idea que irse hacia la carótida interna y alojarse, pues. Y definitivamente la vida cambió para este paciente, para siempre, al igual que para toda su familia. Entonces, hay muchas publicaciones sobre el compromiso que la hipertensión produce sobre el corazón. Definitivamente la hipertrofia ventricular izquierda es el problema más prevalente, que inicialmente es concéntrica. Hay una revisión reciente que habla que primero hay un remodelado excéntrico, parecería ser que puede ser por mecanismo de Frank-Starling para mantener una adecuada flujo anterior de la sangre, pero es muy difícil diagnosticar o evaluar a un paciente con ecocardiografía el día que la presión le sube por primera vez. Por lo general hacemos los estudios cuando el paciente ya tiene síntomas, cuando ya tiene síntomas un buen tiempo, y definitivamente cuando el corazón ya modificó su estructura para mantener un adecuado gasto cardíaco. Y lo que observamos hasta en ese momento, yo tengo hechos ya casi más de 45.000 estudios, lo primero que vemos es que hay un remodelado concéntrico inicial y que dependiendo de algunas condiciones que la persona tenga, factores raciales, obesidad, dislipidemia, etcétera, etcétera, puede ser que este proceso sea más rápido o menos rápido, pero cuando el problema avanza, lamentablemente va a ir hacia un remodelado excéntrico y a una miocardiopatía dilatada. Esta es una revisión también bastante reciente que habla sobre la progresión a insuficiencia cardíaca por hipertensión. Y vean ustedes que la secuencia es remodelado concéntrico, problemas de la aurícula y finalmente remodelado excéntrico. Un caso más del día a día. Este es un paciente que da fe que cuando la enfermedad avanza, lamentablemente pues nos lleva a esto. 49 años, hipertenso severo, tratamiento irregular, obeso, portador de una secuela de ACV. Y vean cómo le encontramos el corazón. Definitivamente esta es una miocardiopatía dilatada. Vean ustedes que su ventrículo izquierdo, aspecto esférico, la aurícula izquierda casi no se mueve. Comparado con los dos primeros casos, definitivamente acá ya estamos bastante más dentro del compromiso estructural del corazón. Si lo llevamos al mapa, como decía Belaunde, empieza remodelado concéntrico, la aurícula, se complica, fibrilación auricular, trombosis de orejuela, el
el coágulo se va de viaje, se va al cerebro, remuelado excéntrico por hiperactividad de las cascadas humorales, problema sigue, complicación vascular, accidente mayor, complicación funcional y tardíamente miocardiopatía dilatada. En ese estado está el tercer caso que les presento. Entonces, definitivamente, si hablamos de las modificaciones que el corazón tiene por la hipertensión, que el eco puede detectar, hay modificaciones en la estructura del corazón, remodelado concéntrico, en la geometría, las cavidades se hacen esféricas, y en la función ventricular, en la función auricular, compromiso diastólico, sistólico y finalmente estadio de miocardiopatía dilatada avanzada. La secuencia es esta: corazón normal, remodelado concéntrico, remodelado excéntrico, estadio final, en donde lamentablemente también existe el compromiso de las cavidades derechas. En el hospital estamos desarrollando una suerte de score para calificación, ya estamos completando casi las cifras, en una estrategia para calificar el compromiso del corazón por la hipertensión. Definitivamente hay diversas publicaciones que nos dan las pautas sobre cómo evaluar a los pacientes, pero aún no tenemos cifras locales. No es igual si yo comparo la masa ventricular izquierda con las tablas de los europeos que miden pues 1,90 m, pesan 120 kilos, con nuestra población que mide 1,45 m y pesan 90 kilos. Entonces, la tarea que tenemos todos los que nos dedicamos a hacer ecocardiografía es tratar de producir cifras nacionales, primero de normalidad, porque si no sé qué cosa es normal para mi población, ¿cómo puedo saber qué cosa no es normal para la población? Lo que es normal para un anglosajón, de repente para mi población es normal. Entonces, definitivamente, primera tarea, tratar de producir cifras de normalidad locales. La prevalencia de hipertrofia ventricular izquierda, pues definitivamente es muy alta, se habla de 36 a 42%, y es de lejos el biomarcador más frecuente en el hipertenso, que califica un riesgo de aparición de insuficiencia cardíaca. Las técnicas de imagen, como el ecocardio, la medicina nuclear, la tomografía o la resonancia, pueden valorar adecuadamente las modificaciones de la estructura del corazón, pero si hablamos de costos, de disponibilidad, todavía para alegría nuestra, la ecocardiografía tiene bastante que ofrecer. La resonancia es el gol estándar para hipertrofia, para volúmenes, pero definitivamente pues el costo de los exámenes, si ustedes revisan las guías, si el eco lo pone como un examen complementario, como sabemos más adelante, la resonancia todavía no está incluida. Si hablamos ahora de algo de las guías, las indicaciones, la guía de hipertensión que se ha publicado hace algunas semanas, vean ustedes que la ecocardiografía está recomendada con la sospecha de hipertrofia ventricular izquierda y que debe ser considerada cuando la detección de la hipertrofia va a modificar el tratamiento. Y también se habla del ultrasonido carotidio, pero lo que se ha recomendado ahora es básicamente búsqueda de placas y si son obstructivas definitivamente califican el riesgo. Aquí las recomendaciones actuales, vean ustedes que el eco está como un examen opcional, pero en la decisión de tratamiento, si yo quiero calificar falla cardíaca con fracción de eyección preservada o no preservada, tengo que hacer un eco completo. Si quiero evaluar paciente con fibrilación auricular o riesgo de fibrilación auricular, tengo que ver cómo está la aurícula, tengo que hacer un eco completo. Si el paciente tiene un soplo, tengo que ver las válvulas, un eco completo. Si tengo que hacer masa ventricular izquierda para calificar hipertrofia tipo de remodelado, tengo que hacer un eco completo. Y con paciencia podemos ver algunos segmentos de la aorta, podemos ver la aorta ascendente, caída aórtico, aorta descendente, que también está dentro de lo que hay que evaluar con el eco. Entonces, definitivamente la información que la ecografía nos puede dar es bastante completa e importante para la toma de decisiones terapéuticas. Esto es de la anterior guía del 2013, en que se compara
la utilidad que tiene el eco en cuanto a su valor predictivo, la disponibilidad, la reposibilidad y el costo. Y vean ustedes que tanto el ecocardiograma como el ecocarotidio tienen unas condiciones que lo hacen bastante útiles para la estratificación, seguimiento y decisión terapéutica en los pacientes hipertensos. Esto también es de la guía anterior, prácticamente lo mismo, pero siempre se habla de hipertrofia ventricular izquierda, aurícula izquierda. Entonces, la pregunta es, cuando piden un ecocardiograma, ¿les reportan cómo está la aurícula izquierda? ¿Piden ustedes valorar aurícula izquierda? Definitivamente no lo pedimos. El ultrasonido carotidio, acá se hablaba en los pacientes ancianos o de alto riesgo. Ahora esto ha variado a búsqueda de placas y si las placas son obstructivas, mucho mejor. Esto prácticamente es lo mismo. La información que había que buscar tanto en el ecocardiograma, hipertrofia ventricular izquierda, están los parámetros, pues estos son para los europeos, no son parámetros nacionales. Si les pregunto, desde que han salido de sus casas, cuántos barrigones han visto en cada cuadra, en cada esquina, en cada ómnibus, en cada paradero, en fin, yo soy barrigón. Entonces, el biotipo de nuestra población no es el europeo. Si quiero calcular índice de masa, lo hago contra la de superficie o contra la estatura de los pacientes. Pregunta todavía sin respuesta. Lo que yo estoy haciendo es, le calculo el peso para su índice de masa en 25 y con ese peso ideal calculo el área y ahí recién mido si hay o no remodelado concéntrico o hay remodelado excéntrico. Pero todavía eso es lo que hacemos en nuestra institución, pero todavía no está totalmente aceptado. Pero no es igual el área de superficie de un obeso con índice de masa 35 que si tuviese un índice de masa 25. Entonces todavía pregunta sin respuesta lo que estoy mencionando. Cuando revisamos la guía canadiense, tuve que tomar antidepresivos, pues porque empieza diciendo que el eco no está recomendado como examen de rutina, ¿no? Pero menos mal, desde el párrafo 2, cuando habla de hipertrofia ventricular izquierda, como que ya me cambió el ánimo, estratificación del riesgo, o sea, puedo predecir el futuro, me puse más contento, evaluación de masa ventricular izquierda, como que ya nos asigna más responsabilidades, y si hay falla cardíaca, la calificación del tipo de falla cardíaca, definitivamente, aunque empieza diciendo que no es recomendable de rutina, todo esto acá como que hacen pensar que sí es muy útil. La masa ventricular izquierda es un predictor importante, sea por modo M, que ya mucha gente no lo usa, o por bidimensional, que todo el mundo lo usa, pero lo hacen sin electro. Entonces, definitivamente, la resolución espacio-temporal que me da el modo M sin electro, el 2D sin electro como que no es confiable, nos puede permitir un cálculo de la masa ventricular izquierda. Y esto es útil porque a mayor masa ventricular izquierda, la morbilidad y mortalidad, efectivamente, vean ustedes cómo varía. Entonces, es útil medirla más. La sobrevida libre de eventos varía conforme aumenta la masa y aumenta el tipo de remodelado del ventrículo. Es importante calificar el tipo de remodelado porque no es igual un corazón que tiene remodelado concéntrico que un corazón que ya tiene remodelado excéntrico. Pronóstico, estrategia terapéutica es muy diferente. Y definitivamente la relación que hay entre el tipo de remodelado con insuficiencia cardíaca es bastante importante. Y esto tiene relación directa con el tipo de remodelado ventricular, los eventos cardiovasculares. A más hipertrofia, definitivamente mayor posibilidad de desarrollar eventos cardiovasculares, igualmente menor sobrevida libre de eventos. El problema no queda allí porque si el ventrículo no funciona por su cuenta, sino está conectado con otra estructura que es la aurícula, a mayor masa ventricular izquierda empiezan los problemas para la aurícula izquierda. Y si la aurícula tiene problemas,
Cuando los desarrolla es fibrilación auricular, y acá pueden ver lo que pasa, contraste espontáneo, trombosis de orejuela, y son 4 a 6 veces más el riesgo de un accidente mayor cardioembólico que un paciente que no tiene fibrilación auricular. Entonces, tengo que evitar que el paciente incremente masa ventricular izquierda, que el paciente no me desarrolle disfunción de aurícula izquierda, que no desarrolle fibrilación auricular, para evitar que mi paciente venga pues con un accidente mayor que lo mata o que lo deja discapacitado. Una pregunta cruel es: ¿quién se queda con este paciente el 31 de diciembre, que todos vamos de fiesta? Empiezan los problemas para la familia, que se quede tu hermano que no trabaja, tu hermana que es una ociosa, tu otro hermano que tiene plata, y el paciente afásico no puede decirles váyanse y déjenme solo, porque no puede hablar porque la enfermedad lo dejó así. Suena cruel, pero es la realidad. Entonces, las dimensiones de la aurícula izquierda tienen relación directa también con muertes de causa cardiovascular. Otra modificación importante es la difusión diastólica. Este es un gráfico que muestra que a mayor difusión diastólica, mayor mortalidad cardiovascular. Este es un resumen de la última guía de función diastólica. Los que han sobrevivido es la relación emitral etisular, las dimensiones de la aurícula izquierda, y aparece la insuficiencia tricuspidia si la velocidad es más de 2.8 metros por segundo, como que nos da certeza que hay difusión diastólica. Pero si yo les pregunto desde el examen bidimensional, ¿qué paciente de los 4 tiene disfunción diastólica? ¿Y qué grado de difusión diastólica tiene cada uno de estos 4 pacientes? Si ustedes ven, remodelado concéntrico es muy diferente que un corazón un ventrículo con geometría normal, y vean esta aurícula qué tamaño tiene, qué forma tiene y cómo se mueve. Esta tiene difusión diastólica. Remodelado excéntrico, aunque aparentemente la aurícula no ha crecido, y esto tiene pues bases genéticas que mencionamos, hay una serie de factores. El movimiento de esta aurícula es muy diferente que esta aurícula que está más grande. Tiene difusión diastólica. Acá, bueno, adicionalmente a una aurícula que ya casi no se mueve, tenemos compromiso de las cavidades derechas. Si quiero adivinar, esta es una disfunción tipo 1, probablemente tipo 2 o 3, y este sí o sí es tipo 4, estadio avanzado de enfermedad. Si yo les pregunto qué paciente va a vivir más de 10 años, probablemente este si es que no se encuentra con una bala perdida, pero este paciente no vive 10 años, a menos que le hagan trasplante. Entonces, si no tengo tecnología, no tengo tiempo, con un buen examen bidimensional, viendo geometría de aurícula, tamaño de aurícula, se ven o no las venas pulmonares, se mueve o no, yo puedo cualificar y en base a eso modificar mis tratamientos. Si hay tiempo, bueno, hay que hacer todo lo que se debe hacer. Diastólico mitral, pero aquí hay que hacer valsalva y hay que subir las piernas para ver la respuesta a la precarga. Vena pulmonar, que es relativamente fácil hacer. Velocidades miocárdicas, propagación, ya casi nadie usa, pero también en algunos pacientes es útil. Y la combinación de los índices nos permite calificar si es normal, tipo 1, tipo 2, tipo 3 o 4. Y esto es importante porque es muy diferente las causas de muerte si la relajación es anormal o si tenemos complacencia reducida o rigidez ventricular. Sea muertes, todas las causas de muerte, o muertes de origen cardiovascular. Los números definitivamente dan fe que a mayor difusión diastólica, mayores problemas. Y algo importante, que la difusión diastólica correlata con la presencia de fibrosis miocárdica. Si comparamos el hallazgo de fibrosis por realce tardío con gadolinios en resonancia magnética y la severidad del compromiso diastólico. Entonces, es importante hacer una buena cualificación de la función diastólica, que es bastante sencillo, desde un 2D se puede hacer. Con la difusión sistólica, también, si ponemos nuestros corazoncitos, ¿qué paciente tiene fracción de eyección normal? Parece que los 3 primeros.
¿Qué paciente tiene función sistólica normal? La función sistólica no solamente es fracción de eyección. Hay acortamiento longitudinal, acortamiento radial, torsión, antitorsión. Hay una serie de parámetros que con la tecnología convencional no se pueden determinar, pero viendo la forma, viendo el espesor de las paredes, yo puedo decir que este paciente está peor que este y este está peor que este de acá. Y este paciente ya está fuera de catálogo, ¿no? Ya, lamentablemente la enfermedad nos ganó. Entonces, definitivamente, si hay compromiso sistólico, la sobrevida y la mortalidad son muy diferentes que si no hay compromiso sistólico. Doctor, disculpe, 5 minutos, por favor. Ya, vamos a tratar de acabar. Las técnicas nuevas de estudio, dentro de el strain, desde estadios iniciales de enfermedad pueden ya haber modificaciones. Este es un gráfico modificado de la revista europea de ECO. Las curvas que nos da el strain son estas de acá. Torsión, la deformación circunferencial, quiere decir que el diámetro se reduce en sístole, la longitudinal, el diámetro longitudinal se acorta en sístole, y la radial, el espesor parietal se incrementa en sístole. Las imágenes son las que mostramos acá. Esta es con cuantificación acústica de bordes y las curvas se ven así. Esta es una curva de volumen. Con el mismo... Vean ustedes de que en un corazón enfermo la curva es muy diferente. En el anterior teníamos una deformación de 20% y este solamente tiene 6%. Si hay tecnología, podemos tener estudios de 3 dimensiones. No sé por qué no se mueve esto. Parece, como dijeron 5 minutos, la máquina ya se asustó. Bueno, faltaban unos cuantos slides. Bueno, definitivamente, si la máquina no reacciona, hasta donde hemos presentado, yo creo que es evidente que la ecografía es una herramienta muy útil para la evaluación de los pacientes con hipertensión arterial, sea con tecnología convencional o con tecnología avanzada. Nos da una información bastante exacta del compromiso que el corazón tiene. No hay que olvidar de que el examen empieza con un buen estudio bidimensional. Bueno, algo pasó acá. La forma de las cavidades es muy importante, la geometría de las cavidades también. Bueno. Parece que mi laptop está como el cuarto corazón, que ya tenía patrón restrictivo y el PowerPoint acá, HTA, este acá. Bueno, a veces cuando la reanimación cardiovascular es rápida, uno puede recuperar el cerebro. Espero que no se haya dañado por completo toda la charla. Estamos por acá. Faltan 3 minutos, ¿no? Esto ya lo pasamos, espérense. Estamos casi al final, por acá está.
Faltan 2 minutos y medio, ¿no? Bueno, entonces, las curvas de deformación, vean ustedes que son iguales que las curvas de volumen. Entonces, cuando yo estudio deformación, estoy estudiando volumen. Si yo estudio segmento por segmento, me tiene que dar una curva diferente porque es el mismo fenómeno. Si todo ocurre al mismo tiempo, los equipos me dan señal verde. Si todo se engruesa, me da señal azul. Esto es lo que la tecnología nos da. Y el strain, lo interesante es de que si lo comparamos en la capacidad de predecir mortalidad, es superior a la fracción de eyección y es superior al score de motilidad regional que usamos en los pacientes coronarios. Ya para finalizar era esto, que es la evaluación de la función de la aurícula. La pregunta era si es que de rutina usan ustedes la función de la aurícula. Rápidamente son 3 eventos. Uno es desde que la mitral se cierra, la aurícula crece. Cuando la mitral se abre, reduce su volumen rápidamente si el ventrículo tiene buena capacidad de succión, buena capacidad de relajación, y si la aurícula tiene buena contractilidad, se produce un último descenso en el volumen de la aurícula izquierda. La curvita es esta de acá. Primer tamaño es cuando la aurícula crece, el segundo tamaño cuando la mitral se abre y el tercero cuando se contrae la aurícula izquierda. Los equipos pueden darnos esta morfología. Y otra vez. Y vean ustedes que es muy diferente una curva normal. Esa aurícula parece que funciona bien, pero cuando veo la curva, vean que la función de bomba es muy diferente que el caso previo. Si vemos qué aurícula tiene esta curva, es una aurícula dilatada, donde se ven las venas pulmonares y el miocardio que está conectado con ella tiene hipertrofia. ¿Se beneficiará si a este paciente le doy prevención para FA? Probablemente sí. Por supuesto que tengo que ver qué perfil de riesgo tiene y obviamente su tratamiento va a ser diferente que el anterior caso. Y vean que cuando desaparece la actividad auricular, la curva es muy diferente. Tanto la de volumen como la de deformación es mucho más tardía. Esta es una curva de volumen de paciente con fibrilación auricular. Vean qué tamaño tiene la aurícula, vean qué forma tiene, cambia o no cambia forma. Entonces, es muy útil el estudio de la función de la aurícula izquierda. Probablemente en la siguiente guía de función diastólica ya nos muestren que va a ser necesario usar el strain de la aurícula. Y vean ustedes que ya hay publicaciones con las formas de curvas que hemos presentado. Y este ya es lo último, que es el estudio de volumen en 3 dimensiones de la aurícula izquierda, que también se puede hacer ahora. Y vean ustedes que la curva de volumen es muy similar a la de deformación y muy similar a la de volumen que se obtiene con el estudio bidimensional. Y lo interesante es de que la máquina le pone números y con los números yo puedo cualificar la función. Pregunta de examen. ¿Recuerdan el primer slide que estaban las danzas? Si yo les pregunto, de estos 2 pacientes, ¿quién puede pasar bien la fiesta bailando guaylas? O bailando marinera, o viendo que pasan las bailarinas de saya? Este paciente en Puno creo que no puede estar las 12 horas que duran los desfiles. Este paciente probablemente sí. ¿Cuál es la semejanza? Bueno, los 2 son corazones humanos, los 2 están latiendo, pero vean, desde la geometría del ventrículo es muy diferente. La geometría de la aurícula es muy diferente, los diámetros de venas pulmonares es muy diferente, la dimensión de las cavidades derechas es muy diferente. Por eso es que cuando hacemos ecocardiografía tenemos que ver todo el corazón, no solamente la dimensión cavitaria,
Y a veces pensar mal, si este paciente tiene factores de riesgo, es posible que en poco tiempo pueda estar como este paciente porque el enemigo oculto no se manifiesta y puede estar en las carótidas. Vean que placa es igual a riesgo muy alto. Entonces, este es el daño vascular del hipertenso. Probablemente, ya, este es el último minuto. Probablemente por esto es que la guía, si el íntima media está normal, como que ya no lo valora, pero si hay remodelada, hay engrosamiento y verdad fibrolipídica o placa, y mucho más si es una placa ya obstructiva, lo que sigue son accidentes mayores. Accidentes mayores como el que ven acá. Este paciente falleció a los 25 días que hicimos el eco. Este paciente se murió a los 2 meses del ACV. Este paciente, bueno, ahora está en clase 4 y frecuentemente llega a la emergencia con una complicación funcional como la que están viendo ahí. Bueno, como conclusiones ya diremos, ¿por qué pedir un ecocardiograma? ¿O qué pedir? Masa ventricular izquierda, ¿qué remodelado tiene? ¿Cómo está la aurícula? Fracción de eyección, ¿hay o no hay complicaciones vasculares? Estratificar riesgo, ¿qué tratamiento le voy a dar? Y si hay respuesta o no a la estrategia de tratamiento. La información que nos da, información estructural, funcional, complicaciones o no. Las nuevas técnicas definitivamente es que no se estudian problemas en etapa subclínica. La hipertensión definitivamente es un factor de riesgo muy prevalente en nuestra población y muy importante en el desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda. La hipertrofia es factor importante para la aparición de falla cardíaca. El estudio en detalle de las modificaciones del corazón del hipertenso nos permite hacer un diagnóstico evolutivo en el tiempo, determinar cuál es el mejor tratamiento para el paciente y definitivamente estandarizar criterios desde qué es normal para nuestra población va a ser muy útil para desarrollar estrategias locales y propias de solución a nuestros problemas de salud. La hipertensión definitivamente es silente y tiene relación con aterosclerosis. Las carótidas están muy cerca de la piel y si las estudiamos definitivamente una vista rápida no es un examen completo de carótidas, pero sí si vemos placa el problema está cerca y es lo que hemos presentado. Muy bien, ahora sí se acabó el tiempo. Esto es la catedral que se cayó con el terremoto del 2007. ¿Ya? Esto sí queda en nuestra memoria, un manto de la cultura Paracas, y estas son las parihuanas con las que San Martín dice que hizo nuestra bandera. Les agradezco por la paciencia, las dificultades técnicas, espero que haber mostrado de que el eco es una herramienta muy útil y que no debe ser opcional como lo dicen las guías, sino debe ser de rutina en todo examen para estratificar y cualificar bien a los pacientes hipertensos. Gracias. Gracias, doctor Armendariz, por su presentación. A continuación,